Muy buenas noches a todos. Estamos en este momento dando inicio a nuestro día de oración número 712. Es una gran bendición de parte de nuestro Señor, de nuestro gran Dios, que nos permite reunirnos en torno a su maravillosa presencia. Vamos a dar un espacio pequeño de tiempo para que las personas que no han visto el anuncio lo puedan ver y puedan ingresar. Si usted acaba de ver este anuncio de pronto por una publicación en alguna página, un comentario, alguna noticia y nos está escuchando, no se vaya. Dese la oportunidad de escuchar la palabra de Dios. Son solamente 30 minutos y le prometo que no se va a arrepentir, que tal vez sean los mejores 30 minutos de su vida. Lo que hacemos en este grupo solamente es leer la Biblia, explicarla un poco y luego orar al Señor. Así que lo animo a que se disponga en el tema que vamos a trabajar hoy, que tiene por título el calor de la prueba, el calor de la prueba, y lo vamos a basar en Job capítulo 10. De igual modo, recordarles en este caso los días que nos reunimos, que son los días lunes, viernes y sábado. Importante que tengan ustedes en cuenta que el propósito del grupo es que nosotros nos acerquemos un poco más a Dios. En este caso, que usted lo conozca a través de su palabra y que de igual manera usted pueda crecer en su comunión con Dios. Entonces, sin más preámbulo, vamos a hacer una oración corta pidiéndole al Señor que nos ayude para comenzar con la lectura. Hoy nos corresponde Job capítulo 10 y el tema, como les indiqué, el calor de la prueba. Así que oremos al Señor. Amado Dios, gracias por tu amor y tu misericordia, Señor, por la oportunidad que nos das en esta tarde, en esta noche, de reunirnos, Señor, a buscar tu presencia. No somos dignos de hacerlo, Señor, y lo tenemos muy claro, Dios mío. Perdona nuestros pecados y ayúdanos en esta noche a entender tu palabra, Señor, a dedicar este momento para ti y solo para ti, Señor. Que nuestra vida se ponga, Señor, en toda su disposición para escuchar lo que tú nos tienes que decir, para que podamos entenderlo y ponerlo en práctica, Señor. Permite que nosotros estemos atentos a tu palabra, que estemos dispuestos a escucharte. Señor, permite que otras personas que lleguen al grupo y nos escuchen puedan ser transformadas a través de tu palabra. Respáldanos como tú quieras hacerlo, Señor. Ayuda a aquel que está angustiado y agobiado, Señor. Permíteme hablar de parte tuya, Señor, aunque no lo merezco. Te pido perdón por mis pecados, Señor, y te pido me ayudes a avanzar en la fe, así como también pido esto para aquellos que me escuchan. Señor, muchas gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dice la lectura de Job capítulo 10 así. Ya estoy harto de esta vida, por eso doy rienda suelta a mi queja. Desahogo la amargura de mi alma. Le he dicho a Dios, no me condenes. Dime qué es lo que tienes contra mí. ¿Que parece bien, te parece bien el oprimirme y despreciar la obra de tus manos mientras te muestras complaciente ante los planes del malvado? ¿Son tus ojos los de un simple mortal? ¿Ves las cosas como las vemos nosotros? ¿Son tus días como los nuestros, tus años como los de un mortal? Para que andes investigando mis faltas y averiguando todo acerca de mi pecado. Tú bien sabes que no soy culpable y que de tus manos no tengo escapatoria. Tú me hiciste con tus propias manos, tú me diste forma. ¿Vas ahora a cambiar de parecer y a ponerle fin a mi vida? Recuerda que tú me modelaste con el barro. ¿Vas ahora a devolverme al polvo? ¿No fuiste tú quien me derramó como leche, quien me hizo cuajar como queso? ¿Fuiste tú quien me vistió de carne y de piel? ¿Quién me tejió los con huesos y tendones? Me diste vida, me favoreciste con tu amor y tus cuidados me han infundido aliento. Pero una cosa mantuviste en secreto y sé muy bien que la tuviste en mente, que si yo peco, tú me vigilas
y no pasas por alto mi pecado. Si soy culpable, ay de mí. Si soy inocente, no puedo dar la cara. Lleno estoy de vergüenza y consciente de mi aflicción. Si me levanto me acechas como un león y despliegas contra mí tu gran poder. Contra mí presentas nuevos testigos, contra mí acrecientas tu enojo. Una tras otra tus tropas me atacan. Existido una tras otra tus tropas me atacan. ¿Por qué me hiciste salir del vientre? Quisiera haber muerto sin que nadie me viera. Preferiría no haber existido y haber pasado del vientre a la tumba. ¿Acaso mis contados días no llegan ya a su fin? Déjame disfrutar de un momento de alegría antes de mi partida sin regreso a la tierra de la penumbra y de las sombras, al país de la más profunda de las noches, al país de las sombras y del caos, donde aún la luz se asemeja a las tinieblas. Hemos finalizado el capítulo 10 del libro de Job. Para este capítulo, la condición de Job continúa empeorando, va de mal en peor. Imaginamos que el dolor físico y emocional es insoportable, al punto de que lo que Satanás había dicho en los dos primeros capítulos a Dios empieza a cumplirse, puesto que Job está utilizando ya un tono muy fuerte y desfasado para dirigirse a Dios. De hecho, es impactante porque podemos ver cómo los seres humanos podemos pasar con mucha rapidez de honrar y alabar a Dios a ofenderlo con nuestras palabras y con nuestras acciones, ¿no? Lo que le está pasando a Job. Entonces yo creo que esto es una advertencia para cuidarnos. Por eso en capítulos anteriores hemos trabajado temas como los peligros de la lengua, el peligro de tomar decisiones apresuradas cuando hemos sido afectados por una desgracia, por una prueba. Y por eso al tema de hoy le di el título de El calor de la prueba. La prueba está subiendo de nivel para Job y se torna insoportable, y el tema es muy apropiado, el calor de la prueba, y creo que muchos podemos estar pasando esa situación, y creo que esta palabra puede ser de aliento y también de guía para aquellas personas que nos escuchan. La idea es que veamos hoy dos cosas que no debemos hacer en el calor de la prueba, y una que no podemos olvidar, o una que no debemos dejar de hacer, ¿verdad? Dos que no debemos hacer y una que sí debemos hacer. Vamos con las dos primeras que no debemos hacer. Lo primero que usted no debe hacer en el calor de la prueba es desbocarse. No se desboque, no se desvíe, no se deje llevar por sus instintos. Dice el versículo 1 al 3. Ya estoy harto de esta vida. Por eso doy rienda suelta a mi queja. Desahogo la amargura de mi alma. Le he dicho a Dios, no me condenes. Dime qué es lo que tienes contra mí. ¿Te parece bien el oprimirme y despreciar la obra de tus manos mientras te muestras complaciente ante los planes del malvado? Quiero ser claro y honesto para decirles que yo les puedo aconsejar en este momento qué hacer en un momento donde la prueba se vuelve insoportable, pero otra cosa muy distinta es ponerlo en práctica. De hecho, si ustedes revisan unos capítulos atrás, Elifaz le sacó en cara a Job porque ahora que estaba siendo probado, entonces no soportaba la prueba, y él era el que antes de estas pruebas aconsejaba a los que estaban en desgracia. Pero ahora que él estaba siendo probado, entonces no sabía qué hacer. No sabía cómo comportarse en medio de esa situación. Y es más, la situación lo llevó a desbocarse. Él lo dice, voy a dar rienda suelta. Ahora es importante recordar que existen diferentes tipos de pruebas, y yo creo que siempre debemos tenerlo en mente, porque algunas pruebas son consecuencia de nuestro propio pecado y otras son consecuencia de nuestra insensatez, de nuestras imprudencias. Otras son concedidas por Dios para fortalecernos, como en el caso de Job, pero Job no lo sabía o no lo quería aceptar.
que Dios había permitido esa prueba en su vida, pero no era una prueba para matarlo, ni era una prueba tampoco para degradarlo, sino que más bien era una prueba para que él saliera mucho más fortalecido y para que él fuera bendecido por Dios y para que Dios se enorgulleciera de lo que su hijo hacía en medio de la prueba, pero él no lo entendía. Entonces no sabía cómo reaccionar, porque es que es muy difícil entender algo en medio del dolor y el sufrimiento. Yo creo que eso es fundamental tenerlo en mente. En medio del dolor y el sufrimiento es supremamente difícil cuando nos dicen algo. Lo que sí sabemos es que si no nos controlamos, nos podemos desbocar, como le pasó en este capítulo a Job. Entender esto es importante, ¿no? Y pensando en esto recordé el caso de una chica cristiana que basaba su fe no solo en la gracia de Dios a través de Cristo, sino que basaba su fe en lo que su religión le proponía hacer. Entonces, guardar el sábado, guardar dietas alimenticias, para agradar a Dios, para ser salvos, porque ellos entendían que si no guardaban el sábado o no comían de cierta forma, se podían llegar a condenar. Y vivían en esa fe y muchas veces le advertí de los peligros de creer en Dios de esa manera, de sumar al sacrificio de Cristo otras obras. Porque al hacerlo era como decirle a Cristo, tu obra en la cruz, tu sangre no fue suficiente para salvarnos. Necesitamos hacer esto y aquello para completar tu obra, Señor. Pero ella nunca lo entendió. Y fui viendo cómo poco a poco su vida espiritual y su vida personal se fue destruyendo. Y se desbocó tanto que hace unos meses atrás vi una publicación donde ella aparecía en una foto disfrazada de bruja. Analicen ese cuadro, una mujer cristiana disfrazada de bruja. Y tal vez a sus mentes vengan intenciones de juicio hacia esta chica. No menciono el nombre porque la idea no es acusarla, sino que más bien que nosotros veamos que así como Job o esta chica cayeron, nosotros también podemos caer. Nosotros también nos podemos desbocar. Lo que hizo Job no lo hizo de un momento a otro. Fue a medida que la prueba fue subiendo de nivel, llegó a un punto donde no soportó y empezó a soltar su boca de manera muy ofensiva contra Dios. Y a veces van a ser palabras, pero en otras ocasiones, como les acabo de contar, van a ser acciones. Si nosotros nos descuidamos, nos podemos desbocar. Número 2. No cuestione a Dios. Entonces, en medio del calor de la prueba, lo primero que usted nunca se le debe ocurrir hacer es desbocarse. No se desboque. Número 2. No cuestione a Dios. No cuestione a Dios. Dice el versículo 4 al 7. ¿Son tus ojos los de un simple mortal? ¿Ves las cosas como las vemos nosotros? ¿Son tus días como los nuestros, tus años como los de un mortal? Para que andes investigando mis faltas y averiguando todo acerca de mi pecado. Tú bien sabes que no soy culpable y que de tus manos no tengo escapatoria. Interesante lo que está diciendo Job, ¿verdad? En Colombia es muy conocida la frase, ¿usted no sabe quién soy yo? Es una frase utilizada por políticos y por personas del común para amenazar a otros. ¿Usted no sabe quién soy yo? Pues bueno, algo así era lo que Job estaba haciendo con Dios. Pero ¿cómo así, Dios? ¿Es que usted no sabe quién soy yo? En otras palabras, Job está diciendo, Dios, es que usted no es un ser humano. Usted no sabe cómo yo vivo. ¿Usted qué va a saber de mis sufrimientos? De mis luchas. ¿Usted qué va a saber de las tentaciones que sufren los hombres? De los pecados que ellos viven. No, Dios, usted no sabe quién soy yo. Era lo que Job le estaba diciendo en estos versículos al Señor. Y esto es supremamente importante para nosotros porque nosotros tenemos toda la Biblia. Job no la tenía. Pero es como que Dios, al nosotros tener la Biblia, es como que Dios en el tiempo le contestara a Job. Y le estuviera diciendo, ahora que tenemos toda la revelación, voy a enviar a mi Hijo Jesucristo para que se encarne como uno de ustedes,
para que viva todos sus sufrimientos, sus pruebas, las tentaciones que ustedes viven. Y van a ver que mi hijo en su humanidad va a soportar todo sin pecar, sin desbocarse, sin cuestionar. De hecho, en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8 dice: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz, como morían los criminales. Qué tremendo, ¿no? Póngase a pensar por un momento, ¿será que Jesús cuestionó a su papá cuando le dijo que tenía que bajar a la tierra para morir por nosotros? Yo creo que nosotros debemos entender que el Dios que seguimos, contrario a lo que pensaba Job, sí nos conoce y sí entiende nuestro dolor, nuestro sufrimiento y nuestras pruebas. Su Hijo pasó por eso. Mi intención con este punto es que cuando estemos en el calor de la prueba, recordemos que Cristo, siendo Dios, no se aprovechó de sus atributos para superar las pruebas y los sufrimientos humanos. De hecho, él mismo le dice al apóstol Pedro: ¿tú crees que si yo quisiera defenderme no llamaría a un batallón de ángeles? Pero Cristo no se aprovechó de sus atributos divinos. Él murió en una cruz como uno de nosotros, aunque no me lo merecía. Más bien, lo que sí hizo Jesús fue depender de la ayuda del Espíritu Santo, que es algo que nosotros deberíamos poner en práctica. En lugar de, en medio de nuestras pruebas, de nuestros disgustos, de nuestras angustias, cuestionar a Dios del por qué nos pasa algo, más bien deberíamos pedir la ayuda del Espíritu Santo para hallar una solución, sin cuestionar, sin llegar a cuestionar. Número 3. Corríjase. Entonces hemos visto dos cosas que no debemos hacer cuando tenemos una prueba muy fuerte y está en el momento cúspide de esa prueba, en ese momento angustioso donde no sabemos qué hacer, como estaba Job. Sus hijos muertos, sin posesiones, enfermo de muerte, su esposa lo quería abandonar. Y él se desbocó. Y él cuestionó a Dios. Y está el texto en la Biblia para hablarnos a nosotros y decirnos: ustedes también van a vivir situaciones así. No se desboquen, no cuestionen a Dios. Porque ni siquiera Jesucristo lo hizo. Más bien Jesucristo fue obediente. Y como dice Filipenses 2, en el versículo 7, en cambio renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Número 3. En medio de la prueba, aprenda a corregirse. Tal vez una de las cosas más difíciles que hay. Entender que la prueba pasa por algo. Y como les expliqué al principio, la prueba puede ser por diferentes circunstancias, aún por pecado, por imprudencia, o también porque Dios quiere probarnos, quiere ayudarnos a crecer. Pero cualquiera sea el caso, aproveche la prueba para corregir lo que está mal en su vida. Porque cuando uno está probado o cuando lo están probando, normalmente uno suele ser una persona sumisa, suele entregar su corazón, suele dolerse por lo que está pasando y pedir ayuda. Así que aproveche para corregirse. Dice el versículo 13 al 15, pero una cosa mantuviste en secreto, y sé muy bien que la tuviste en mente, que si yo peco, tú me vigilas, y no pasas por alto mi pecado. Si soy culpable, ay de mí. Si soy inocente, no puedo dar la cara. Lleno estoy de vergüenza y consciente de mi aflicción. Hemos hablado de varios tipos de prueba que vive el ser humano y estoy seguro que el deseo de Dios en todos los casos es que usted corrija aquella actitud, acción o sentimiento que está afectando su comunión con Cristo. Siempre hay cosas que corregir. A algunos son las excusas, a otros es el mal genio, a otros son las mentiras, a otros son las malas acciones contra los demás, a otros es sencillamente la inmundicia sexual, a otros será
sencillamente que les gusta robar, pero usted va a encontrar siempre en medio de las pruebas que Dios quiere que usted se humille ante Él para que sea corregido. De hecho, para este momento, Job llega a la conclusión que aunque la razón inicial de su situación no era el pecado, o sea, él dice, yo sé que yo fui puesto en esta situación y no fue por mi pecado, pero esa situación me ha llevado a pecar. Y por eso ahora dice que tiene vergüenza, se siente culpable. Lo bueno de esto es que eso indica que este hombre tenía la intención ahora de corregirse. Porque cuando usted reconoce sus pecados, normalmente usted no va a tender a repetirlos, sino que usted sabe que eso le está causando daño a su vida y a su comunión con Dios. Por eso si en realidad queremos corregir nuestro camino, debemos buscar y pedir a Dios que nos dé un sentimiento de culpa y vergüenza como el que tenía Job. Pídaselo al Señor en oración. Señor, yo no me siento mal cuando ofendo a mi esposa. Señor, yo no me siento mal cuando veo una revista pornográfica. Señor, yo no me siento mal cuando digo una grosería. Señor, yo no me siento mal si no voy a culto. Señor, yo no me siento mal cuando desobedezco a mis papás. Señor, yo no me siento culpa, no siento vergüenza cuando grito a mi familia. Pídaselo a Dios, porque Job empezó a sentir culpa y vergüenza por su pecado. Sea que lo practiquemos con plena conciencia, o sea que una situación extrema nos lleve a ofender a Dios, como le pasó a Job, la pregunta es, ¿usted está dispuesto y desea ser corregido? Para entender mejor esta pregunta vamos a establecer un parámetro que nos permita ver si necesitamos ser corregidos. Job necesitaba ser corregido en su carácter, pero él no lo sabía. Él pensaba que todo su desarrollo personal y espiritual era perfecto. O sea, Job creía ser perfecto. Sin embargo, ante la situación correcta, Job se dio cuenta que habían cosas por corregir. O sea, fíjense eso tan impresionante. Estamos hablando de alguien a quien la Biblia describe como intachable, como íntegro, como correcto. Alguien del que Dios estaba orgulloso. Algo que solamente escuchamos de Jesús mientras estuvo en la tierra cuando su padre dijo, aquí está mi hijo en quien estoy muy complacido. Bueno, en Job el Señor estaba muy orgulloso. Y ese hombre del cual Dios estaba orgulloso cayó en pecado, ofendió a Dios, pero lo bueno fue que él se corrigió. Y lo importante es entender que si Job falló, nosotros podemos fallar. Nosotros podemos en algún momento llegar a fallar. Y la idea es que al entender eso nos preparemos para que cuando seamos probados podamos corregir aquello que está mal en nuestra vida y entendamos que Dios permite esas situaciones para que corrijamos lo que a Él no le agrada. Hacer ese ejercicio nos va a ayudar mucho. Y usted puede utilizar, digamos, en este caso, las siguientes situaciones para que pueda usted en su casa empezar a corregirse en lo que tal vez pueda estar mal. Tal vez de pronto usted ha tenido discusiones con un vecino, con un familiar, con un amigo. Cuando usted tenga una discusión, empiece a guardar silencio. Empiece tal vez en lugar de eso a hablar de Jesús. Si usted lo logra, usted ya no necesitará corregirse en la siguiente porque ya sabe cómo debe actuar ante una discusión. Pero si no es capaz ni de guardar silencio, sino que lo que usted hace es gritar, ofender, maltratar a su prójimo, usted necesita una prueba urgente para ser corregido. Ojo con lo que le estoy diciendo acá. Si usted es una persona que no permite ser corregido, usted necesita una prueba urgente para que aprenda cómo puede corregir su vida. Así que muchísimas gracias por habernos escuchado en esta noche. Vamos a orar al Señor para que le pidamos por este tema en particular, por nuestras vidas, por sus peticiones personales. Amado Señor, gracias por permitirnos estar en esta noche contigo, Señor, por permitirnos leer y estudiar tu santísima palabra, Señor. Gracias porque nos hablas al corazón, Señor. Tú conoces la situación aún de nuestro país, Señor, y permites textos como estos, Señor, donde nosotros a veces en medio de la prueba lo único que hacemos es quejarnos, llorar, amargarnos, Señor, y no nos damos cuenta que tú permites esas pruebas para que crezcamos, para que maduremos,
para que valoremos más lo que tú nos das a diario, Señor, para que valoremos esos días cuando estamos bien de salud, cuando tenemos de comer, cuando tenemos trabajo, cuando entendemos que somos salvos y que tú nos llevarás al cielo, Señor, por los méritos de Jesús, tu Hijo amado. Señor, cuando entendemos todas esas cosas, nosotros deberíamos de quejarnos menos aún en medio de las pruebas. Deberíamos aprender que en medio de esas situaciones tú quieres hablarnos, corregirnos, y no que empecemos a cuestionarte o que empecemos a hacer cosas muy malas porque sentimos que no hay solución y entonces nuestras soluciones van más allá y empezamos a ofenderte, Señor, sin darnos cuenta que podemos terminar muy mal, Señor, que podemos terminar desagradándote, Señor, pisoteando la sangre de tu Hijo, como dice tu palabra. Señor, ayúdanos para que este tema penetre en nuestras vidas, en nuestros corazones, ahora que este mundo está tan mal, Señor, ahora que las cosas no salen tal vez como esperamos, Señor. Yo te pido que nos ayudes y que bendigas nuestra vida, Señor, que tú proveas para nuestro corazón, para nuestra salud, Señor, que tú proveas santidad para nosotros, pasión por tu palabra, Señor. Te pido que seas tú ayudándonos en cada momento, en cada circunstancia de la vida. Esto, Señor, nosotros te lo pedimos en el bendito y en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias a todos por habernos escuchado en esta noche. Que Dios les bendiga muchísimo y que estén muy, muy bien.